Muy buenas noches, querido Luciano de la Torre, hola. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan todos ahí? Hola, Colo, Tony, Seba, Adrián, Facu. Espero que estén atravesando bien este lunes tan pero tan frío. No puedo, me imagino de que vos no sé qué temperatura estás teniendo allá. Por ahora, acá la estamos pasando feo, ¿eh? Fresquito está. Yo soy team verano, así que trato de escaparle, si es que se puede, un poco al frío. Acá, para envidia de los oyentes, estamos atravesando una temperatura en este momento de 28 grados, según indica acá el termómetro, pero hubo momentos en 31 y 32 grados en la jornada de hoy. Muy bueno, muy bueno. Bueno, justo ahora estamos en comunicación telefónica con vos, Lucho, no te estás viendo, pero te tenemos ahí en una imagen con una boina, con una estrella roja, imitando cual Che Guevara. Te tenemos en el videograf. No, 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 esos son mentiras. Acá con la, Fusil al hombro. sí, sí, lo vemos que fuiste a hacer la Patria Grande. ¿Cómo es eso? ¿Cómo andan tus días en Cuba? No escuché la última parte, No Seba, digo perdón. que estás haciendo ahí la Patria Grande. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo vienen tus días en Cuba? No, bueno, uno siempre elige estas playas un poco descartando algunas otras que en cuestión eh, de este tema del sargazo, ¿no? Que Sí. está atravesando mucho grandes playas que integran acá el Mar Caribe. Y bueno, Cuba, como bueno, también Islas Mujeres en México y alguna que otra isla de República Dominicana, tienen esa suerte de no tener el sargazo, aunque acá ya en la parte sur de la isla se ha empezado a ver esta temporada de sargazo, que son playas que no son las playas más usadas para el turismo, eh, pero bueno, esa es una de las grandes oportunidades que tiene Cuba, que no está atravesada por la llegada de Sargazo, más allá de que la característica la comparte con todas las islas integrantes del Mar Caribe, que es toda su belleza, esplendor, a lo cual los argentinos siempre nos vemos seducidos, sobre Sí, todo sí. en las playas más cercanas que tenemos ahí en nuestro querido Brasil, como has podido disfrutar vos, Eva. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. La verdad que bueno, admirar esas cosas que la verdad que no se encuentran acá. No se encuentran por estas latitudes. Tenemos otras cosas. Pero bueno, ellos la verdad que lo que tienen con respecto a playas y temperatura es otra cosa, ¿no? Pero bueno. ¿Y qué te encontraste en Cuba? ¿Qué podés compartir con nosotros y qué es lo que te llamó la atención? Bueno, haciendo un paralelismo, obviamente, y escuchando y agradeciendo la participación de Ramiro, que en la primera hora ponía en relevancia estas figuras que ahora se ha dado de parte de la gestión actual del gobierno nacional, un poco como desmerecer el rol que han tenido y el protagonismo que han tenido para el desenvolvimiento de la nación soberana argentina, digo, figuras como Manuel Grano y Martín de Güemes, este, escuchar en la voz de este profesor y apasionado por la historia y sobre todo por la difusión y la defensa de ella, no, a uno no le queda otra que también demostrar eh, la parte cultural y la parte que hace referencia a la revolución de Cuba. Uno, como decía al principio, se ve seducido por la belleza de sus paisajes, la belleza de sus playas y sobre todo esa combinación, como bien planteabas vos, Eva, que también se da en Brasil, de la combinación de bellas playas que en nuestro territorio nacional tenemos, Ujú. pero un clima que acompaña durante todo el año a poder hacer un uso óptimo de ese recurso que es la vinculación de la arena y el mar, ¿no es cierto? Pero Ujú. al llegar a Cuba te encontrás con otras cosas que quizás son esas cosas que no son las que impulsan el arribo hasta Cuba y no en detrimento de ello, digo, de la belleza de las playas, Mm. eh, recorrer Cuba te empieza a encontrarte con, con esas cuestiones de la revolución, con la cuestión también de ese
de esa mezcla que hay entre lo clásico, por no llamarlo lo antiguo, Sí. y lo sumamente moderno que se está vivenciando hoy en la sociedad contemporánea cubana, y uno se va con una riqueza mucho mayor de la que pensaba encontrarse. Ajá. Bien, bien. No sé, los chicos ahí No si sé tienen una si... consulta. Sí, Lucho, querido, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien, Colo? Tanto tiempo, te La extrañamos, verdad, acá en la mesa. Escúchame, Yo Lucho, también, pero me alegra haberlo escuchado hoy. dale. Yo te quería preguntar, Sí, este espíritu revolucionario, ¿no? Que en la isla persiste, vos sí. que la estás viviendo, que la estás recorriendo, Ujú. ¿se traducen ciertos monumentos históricos que hacen referencia a la revolución? ¿Los has visitado? ¿Nos podés mencionar algunos? Sí, cómo no. Acá caminar es todo revolución. Obviamente el socialismo comparte también este, este espíritu de la propaganda con la izquierda, ¿no es cierto? Bueno, Sí, acá estamos en un gobierno comunista, que es un partido único. Entonces toda la cartelería que hay en el entramado carretero o en las calles de barrio de cada una de las ciudades, siempre revolución o muerte, la revolución se construye, hasta siempre comandante. Bueno, la imagen del Che está en cada sí, esquina, cada mira, cartel, algo que Fidel pidió que a él no se le hiciera referencia claro, esta referencia de monumentos y demás, sí se le otorgó al Che, a Ernesto Che Guevara, mira, este argentino que también, como decíamos y mencionamos anteriormente, la fecha de Belgrano, que el nacimiento en junio y también su partida hacia la inmortalidad, y como Güemes, bueno, algo curioso también, el Che nació un 14 de junio, en Ujú. Rosario de 1928. Y digo, esto también mantiene este espíritu revolucionario, ¿no? Claro, es Porque la bandera. entendemos que el Che es la bandera, claro, es la patria mía, como quien dice. Pero bueno, yendo puntualmente a lo que me consultaba Martín, sí, pude visitar una ciudad, ahora estoy en Varadero, pude visitar una ciudad que se llama Santa Clara, que ahí es Ajá. donde el Che tomó el protagonismo necesario por lo cual hoy se le tiene tanta admiración y tanta eh, devoción, ¿no es cierto? Porque si no hubiese sido por la participación del Che en este, Batalla. sí, fue un 29 de diciembre de 1958, cuando eh, previamente, obviamente Cuba estaba gobernada por una dictadura llevada Ujú. adelante por Batista, Fulgencio, sí, Sí. Fulgencio Batista, obviamente con una línea muy marcada de un vecino acá nomás, a unas poquitas millas, hablando en lo que es náutico, que es la injerencia de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro. Eh, esos, esas cuestiones y esa opresión hacia el pueblo cubano hizo que en México se juntaran Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y Fidel Castro para planear lo que iba a ser la, Revolución. la acción que llevara a la revolución, aunque ya se habían hecho acciones revolucionarias, pero no habían tenido el resultado necesario para derrocar a este dictador que era Batista. Entonces el 29 de diciembre del 58, ¿qué pasa? Ahí en Santa Clara, donde les mencionaba recién que fui a visitar, Mm. que es donde está el mausoleo del Che Guevara, con imágenes como es, monumentos bien, bien grandes, típico de una devoción este, de marketinera, llamémosle. Pero Ujú. bueno, ahí están emplazados y descansando los restos de Ernesto Che Guevara, junto a otros montón de revolucionarios que llevaban adelante esta y otras gestas que fueron sucediendo a lo largo de, de la historia de Cuba. Pero puntualmente y volviendo a lo que mencionaba recién, del 29 de diciembre del 58, el Che Guevara, sabiendo que había enviado Batista un tren blindado, un tren que tenía las paredes bien blindadas, ahí llevaba mercenarios y llevaba mucho armamento provisto por los Estados Unidos, o sea, armamento de vanguardia.
hoy nosotros miramos o observamos admirados de la tecnología que se pone en punta de guerra, Ujú. provista por la OTAN o los Estados Unidos, imaginémonos en aquellos años 60, donde la carrera armamentística estaba dando sus primeros pasos fuertes a través de la guerra. Bueno, en ese caso, decide Batista, sabiendo que estaba armando una revolución con estos 3 revolucionarios que mencioné, Ujú. Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y Fidel Castro. Fidel Castro. Entonces manda un tren con ese armamento. ¿Y qué hace el Che Guevara en esta localidad que es Santa Clara? Bueno, con ayuda de los vecinos, quienes le proveen de una pala mecánica, un Caterpillar, Mm. decide primero destruir un puente ferroviario, lo cual le impediría al tren continuar con su recorrido y llegar a destino donde iban a recibir las armas. Y luego, una vez que el tren se encuentra con ello y dispone a los militares, que eran, entre comillas, mercenarios, porque no eran propios de acá de Cuba, ¿qué hace el Che? Con esta pala levanta y desprende las vías por las cuales luego en reversa tendría que volver el tren atrás para descansar y darle lugar para la reposición de aquel puente que había sido destruido. Entonces, en ese momento, al haber estado levantadas las vías, el tren descarrila, dándose ahí la llegada de los revolucionarios que estaban con el Che, que eran considerablemente menores en cantidad que los mercenarios que llevaban, obviamente, custodiando ese cargamento tan importante, pero con la ayuda del pueblo, el Che Guevara y sus compañeros revolucionarios accionan mediante, ¿qué cosa? Mediante el accionar de bombas Molotov. ¿Y por qué bombas Molotov? Si el tanque era blindado. Claro. Bueno, porque parte de la población le había indicado al Che Guevara de que tanto el techo como la base de los vagones eran de madera. Claro. Entonces, bueno, ante la acción del calor y el entender estos militares barra mercenarios que estaban arriba, que corrían riesgo de vida porque iba a explotar todo, deciden entregarse, llega a un acuerdo con el Che, y entonces el Che se queda con los armamentos y luego los bandidos estos, algunos retornan a sus casas y otros van a guarecerse en unas montañas, una sierra que están ahí cerca, y siguen haciendo una acción contrarrevolucionaria, llevándola a cabo ahí, que es para otra instancia donde Fidel hace una limpieza de esos rebeldes, que se los llama bandidos, que aterrorizaban a cada uno de los campesinos, quitándole la mercadería, hostigándolos con los trabajos, también amenazándolos e incluso a algunos matándolos, pero esa otra instancia a posteriori. Mientras tanto, y volvemos al territorio de Santa Clara, donde se lleva la gesta de este descarrilamiento del tren, así logra el Che hacerse de armamento, no solo para los que estaban con el Che, sino también para distribuirlos a Camilo Cienfuegos, que estaba en la otra punta de la isla cubana, y a Fidel Castro, que también, con menos armamento, estaba en otra de las puntas de la isla. Entonces, ahí es lo que se da esta devoción por el Che, porque si no hubiese sido que el Che consiguiera ese armamento, la revolución hubiese pasado a otra instancia. No digo que no se hubiese llevado adelante, porque ya había habido un convencimiento del acciones. pueblo. No, pero ya anteriormente se habían llevado adelante acciones revolucionarias que no habían llegado a su finalidad, ¿no es cierto? Claro. Claro, ese hecho marcó la finalización del gobierno de Batista. Entiendo que se tuvo que exiliar. No, digo que ese hecho fue lo que marcó el exilio de Batista. Entiendo que Batista se exilió, se tuvo que exiliar. Exactamente. Primero corrió a los Estados Unidos buscando un lugar. Ahí en Estados Unidos no le dieron lugar. Recaló luego por otras naciones donde también le cerraron las puertas y encontró asilo político en España, donde finalmente ahí muere, no ajusticiado, pero digo, ajusticiado por el olvido de la gente.
Claro. Y De esa, una de las perdón, ¿no? Y instancias también, de esa sí, Cuba no quedó casi nada, ¿no? De esa Cuba, podríamos decir, de la época de dictatorial de Batista, que era, entiendo de que era como el patio trasero de Estados Unidos, donde iban a limpiar las culpas, era como una especie de viva la pepa del estadounidense, donde iba únicamente a pasarla bien y a consumir y como te digo, a malgastar, podríamos decir. En Cuba, no sé si hay algo hoy por hoy que quede de esa época, Lucho. Creo que no. bueno, para entender esto que vos decís, Seba, está bueno mencionar la instancia de bloqueo, Claro, ¿no? El porqué del bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que bien vale a mencionar, se gestó como respuesta a la posesión en esa época de Cuba de misiles nucleares de la Unión Soviética. Bueno, ahí recordamos que entre el 16 y el 28 de octubre de 62 se llevó a cabo lo que luego pasó a llamarse la la crisis crisis. de los misiles, que fue una acción diplomática porque Estados Unidos veía peligrar su estabilidad con esa posesión de Cuba, una isla que está a muy poquitos kilómetros marítimos de Estados Unidos, con ese armamento, Kennedy le dice, bueno, si no te deshaces y desarticulás esas bombas atómicas que tenés, te tengo que declarar la guerra. Más o menos lo que pasa ahora en cada uno de los territorios que están en conflicto. Claro. Entonces, la Unión Soviética llega a un acuerdo también de desarme de los Estados Unidos con naciones que estaban cerca de la Unión Soviética, dando de baja algunos Nucleares. misiles atómicos que tenía por ahí cerquita, y bueno, los soviéticos vienen a Cuba a desarmar y en cierta forma volver con los misiles allá. ¿Esto qué hace el bloqueo? Pone de rodillas a Cuba, digo, aquella Cuba, que como bien me decías vos, hoy la podemos ver un poco disminuido, pero con ese tire y afloje de que quien tiene la cuerda. El que tiene la cuerda es Estados Unidos. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque en la gestión de Barack Obama, fue complaciente para el gobierno de Cuba. ¿Por qué? Porque lo sacó a Cuba dentro del listado en el cual figuran los países que financian al terrorismo, le bajó el bloqueo comercial, económico, y eso que hizo que la economía cubana floreciera por la importación de ciertas maquinarias, por la importación de vehículos. Hoy es muy normal, a diferencia de hace 15 o 20 años atrás, transitar la Cuba actualmente y encontrarse, bueno, con ese paralelismo o ese antagonismo de autos clásicos, digo clásicos de los años 20, de los años 30, de los años 40, y autos de alta gama salidos hace 2, 3 años y que en Argentina están ingresando ahora por la apertura comercial que hay. Digo, Claro. en la ruta te encontrás un Cadillac, como te encontrás un Impala, y también ves una RAM o un Mercedes-Benz que te está pasando al costado tuyo, compresor, y algunos otros vehículos que por ahí son chinos y japoneses, que eso han seguido entrando, pero digo, hubo una apertura a partir de Barack Obama, que después fue cerrado nuevamente por la llegada del nacionalismo de Donald Trump, pero eso también hizo aflorar un poco las vivencias internas. Acá la gente obviamente aspira a una calidad de vida mejor, pero también son conscientes de ese sostener la revolución para no caer en el dominio o en la entrega de soberanía con respecto al imperialismo de Estados Unidos. Se sigue manteniendo esa lucha, podríamos decir, y esos ideales se siguen manteniendo de tener autodeterminación y soberanía, ¿no? Y no caer ante el hostigamiento de Estados Unidos con todas esas, como te digo, todas estas medidas y todos estos bloqueos que claramente Estados Unidos siempre sigue teniendo injerencia sobre, o sea, o quiere tener injerencia sobre Cuba, y bueno, el pueblo en una palabra sigue en una palabra en esa lucha y en ese convencimiento, ¿no, Lucho? ¿Eso lo ves? Tal cual, Seba. Como en todas las naciones existe gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro izquierda y gente de centro derecha. Acá hay un partido único,
que eso es un régimen comunista, Sí. que hay un partido único, no hay participación abierta a la participación política. Por eso algunos van a desertar o se piden asilo político en Estados Unidos, y de ahí se empieza a gestar, con esas semillas propias de este territorio, se empieza a gestar la contrarrevolución. O sea, queremos destronar a la revolución. Y cuando hay alguna manifestación, por ejemplo, ahora se han dado algunos episodios con respecto al reclamo de... se ha subido muchísimo la tarifa del proveedor de Internet. Ajá. Tengamos en cuenta que el régimen comunista administra todo, o sea, no existe el capital privado como impulsor de desarrollos, sino que siempre está el Estado en una gran parte de participación, porque así es entendido Sí, la los economía servicios. por parte de, claro, los productos por parte del provistos por el socialismo. Estado. Exactamente. Entonces, bueno, se empezaban a armar algunas asambleas y demás por parte de las universidades con los estudiantes, y en esas cuestiones, como pasa en nuestro país, como pasa en varias partes del mundo, en esas cuestiones o en esas convocatorias, ahí es donde hace mella o mete la cola el diablo, como me gusta llamarlo a mí, que es los Estados Unidos, para hacer su negocio, o sea, derrocar a este gobierno para poner un títere o un gobernante que le sea fiel a los intereses propios de los Estados Unidos. Sí, Lucho, perdón, en esta breve aventura, ¿no?, que estás allá en la isla, en esa Cuba revolucionaria, me quedé pensando los rangos etarios, ¿no? Y esta breve distensión del bloqueo que se dio durante la gestión de Obama, que bueno, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, esto de que la potencia yanqui marca el pulso de la isla, se vio cerrada por Donald Trump. ¿Cómo ves? Un poco recién lo dijiste, ¿no? Pero uno podría observar a la distancia que, bueno, las franjas etarias, digamos, de 50 años hacia arriba, bueno, tienen todavía un espíritu revolucionario. Pero ¿cómo ves a las juventudes? Esas juventudes que por ahí, esa breve distensión, la vieron como una suerte de apertura de libertades que no tenían, que duró poco, ¿no? ¿Cómo ves a las juventudes, a la juventud cubana en este sentido, respecto al régimen y respecto a las libertades o a ciertas libertades que no tienen y que pretenderían? ¿Cómo lo ves? Mirá, Colo, sí, es una pregunta muy, muy interesante. El tema es que no te voy a poder dar la derecha ahí, porque acá no se habla de política. Bien. Obviamente uno busca, ¿no? Escarba de forma incisiva, buscando ir por el costado, por el otro lado, hasta sacar. Pero acá, aparte que yo estoy inserto en un lugar que es capitalismo puro, que son los resorts, donde acá tenés derroche de comida, derroche de bebida, pero se te acerca un empleado a hablarte al oído, que me pasó, una empleada a hablarte al oído y te dice, ¿me podrás pedir 3 sanguchitos? Y me los llevás allá, y yo le digo, pero me van a dar 3 sanguchitos, sí, si vos lo pedís para vos, y no le digas por favor que es para mí. Mirá. Y después fui, le entregué los 3 sanguchitos, haciendo toda una vuelta, me empecé a perseguir yo, ¿no? Que me van a seguir por las cámaras viendo qué hago con 3 sanguchitos, cuando somos 2 personas las que estábamos comiendo ahí. Claro. Pero bueno, esas cuestiones, en cierta forma, y teniendo este agravante que decís vos, Colo, de la libertad, ¿no? Libertad en decir que es una libertad media, porque yo te doy, pero vos me debés más a mí de lo que yo te doy. Y yo creo que en las corrientes juveniles aspiran más a eso, aspiran más al tener, porque la vida en la calle todavía sigue siendo un poco retrasada. Amén de que, por ejemplo, en los formatos laborales tienen un montón de beneficios mayores que los nuestros, pero quizás la paga sea el diferenciador entre una economía y otra, la paga del sueldo, ¿no? Acá, por ejemplo, pasados los 15 días de trabajo, en un primer trabajo ya tenés, pasados los 6 meses de trabajo ya tenés 15 días de vacaciones, y son acumulables. Esto quiere decir que a un año de trabajo tenés un mes de vacaciones. Claro. Tenés jornadas de 8 horas laborales. El tema que, por ejemplo, ahora nos decían, una postura que es un huevo, salía un cuarto de sueldo.
un huevo. Sí, Pero eso claro, responde a que las avivadas de aquellos que manejan el valor del producto, exacto. ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, Que viene todo Lucho, muy atado también de la supraestructura económica a nivel mundial, etcétera, 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 que, bueno, pasa también la subida del valor del Wi-Fi responde a tener que ayornar el equipamiento que provee Wi-Fi, como está pasando también con la luz. Si bien acá en el resort tienen generadores, pero se van turnando municipios donde hacen corte de luz pongámosle, de 4 de la mañana a 11 y después al otro municipio le corresponde de 11 a 4 de la tarde y vos ves la gente, está toda la gente en la calle, mirás hacia adentro de las casetas con la luz apagada, por eso están afuera por el tema del calor. Claro. No, adentro no puede estar. bueno, Lucho, la verdad que ya se nos acaba el programa. Te queríamos agradecer por el tiempo que nos dedicaste, de tu No, al contrario. descanso, de tus vacaciones. Espero que, bueno, que sigas disfrutando, ¿no? De estas cosas que la verdad que quedan anécdotas, quedan historias, quedan eh, recorridos y cosas que uno va descubriendo y se va descubriendo a sí mismo, ¿no? De cada uno de los lugares y de cada una de la gente y de las vivencias, que me parece que eso es lo más valioso de poder compartir esas vivencias y hablar con otras personas que capaz que no han tenido las mismas vivencias que hemos tenido nosotros en un mismo territorio y bueno, ellos tienen otras realidades, otras opciones, capaz que no, como vos decías, no se pueden hablar de algunos temas o es más difícil poder hablar de algunas cosas, pero te hace a una idea y uno vuelve un poco más rico en ese sentido, ¿no? De poder entender un poquito más de cómo es que se maneja el mundo en todos sus ámbitos, ¿no? Así que bueno, nada, Sí, tal cual. te queríamos agradecer por la comunicación telefónica. No, al contrario, Seba, el agradecido soy yo. Déjame decir algo. Uno cuando vuelve fuera, primero uno tiene una visión de un territorio que es distinta a la que se aprende en la vivencia propia del territorio. Y luego Ujú. vuelve a su territorio con esa comparación que indefectiblemente la haces y poniendo en relevancia todas las cosas buenas que tenemos como nación. Claro, Claro. Acá, en este lugar, la educación es de excelencia, pero de pronto te encontrás con que el taxista es un ingeniero químico, que te atiende en la destilería de ron, es un otro tipo de ingeniero, que tiene su hijo que hizo un paso por Argentina en el Balseiro y ahora está trabajando y viviendo en Alemania. O sea, esas cuestiones que vos decís, el desarrollo científico, la medicina de avanzada, que no la pueden exportar por este bloqueo y tampoco pueden recibir insumos que enriquezcan esa generación. Simplemente eso y agradecerles a ustedes, obviamente, también mandar un abrazo grande a Adrián y a Facu y a todos los oyentes por sumarse una vez más a no esta... sabés lo bien que te queda la boina roja, Lucho. Te puedo asegurar. Te queda de excelencia, ¿eh? Después te va a buscarte en internet, vas a ver lo bien que te queda. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Acá están diciendo de que le tenés que traer algo a los chicos, del estudio, ¿eh? Sí, cómo Mirá. no, algo vamos a llevar. Ahí estoy en deuda con el querido amigo Facu, que me trajo algo de allá de la Patagonia. A él, obviamente, va todo a él en contrapartida por todo lo que recibí. Pero bueno, Adrián, no sé, quedará, qué sé yo, algo le vamos a llevar a Adrián también. Algún caramelito, algo de eso. Trae alfajores, Claro, sí. Lucho. Alfajores, sí, los clásicos. Bueno, Lucho, Bueno, gente, que que tengan muy buenas termines linda la noches. jornada, ¿eh? Muchas gracias, igualmente para Nos ustedes. Abrazo vemos. grande. Chau, chau, chau. Chau, Bueno, chau. muchachos, se nos acabó el programa. Ya estamos en tiempo de